La tarde caía lentamente sobre el pequeño barrio donde vivíamos desde hacía años. Ese día, el aire tenía algo distinto, una mezcla de nostalgia y vacío que me oprimía el pecho. La casa vieja, que había pertenecido a mi familia por generaciones, parecía más silenciosa que nunca. Mi madre ya no estaba, y desde que ella partió, cada rincón de esa casa se sentía como un recuerdo vivo, como si las paredes guardaran conversaciones que ya nadie podía repetir. Mi sobrino, Daniel, había venido a visitarme. Él siempre decía que la casa tenía alma, y aunque yo sonreía cuando lo escuchaba, en el fondo sabía que tenía razón. Daniel era sensible, intuitivo, y tenía ese don extraño de sentir lo que los demás apenas podían imaginar. Al entrar, él no dijo nada. Solo caminó despacio por el pasillo, acariciando con los dedos los viejos marcos de madera donde antes colgaban nuestras fotos familiares. Cada paso resonaba como si la casa misma lo estuviera escuchando. Yo lo seguí en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. «A tía», dijo finalmente, con una voz suave, «esta casa te extraña». Sus palabras me desarmaron. No supe qué decir. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, pero yo no quería que él me viera así. Durante meses había evitado enfrentar el dolor, escondiéndolo detrás de rutinas, trabajos y distracciones. Pero Daniel, él siempre veía más allá. Llegamos al salón principal. Allí todavía estaba el viejo sillón donde mi madre se sentaba cada tarde a tejer. El tejido que dejó sin terminar seguía sobre el brazo del sillón, exactamente donde lo había dejado aquel día. Daniel lo tomó con mucho cuidado. «Ella nunca quiso que te sintieras sola», susurró. «A veces, cuando alguien se va, deja pedacitos de sí mismo para que podamos seguir adelante». Sus palabras cayeron sobre mí como un abrazo cálido. Me senté en el sillón y pasé mis dedos por la lana suave del tejido incompleto. De pronto, algo dentro de mí se quebró, y al mismo tiempo, algo sanó. Daniel se arrodilló a mi lado, tomándome las manos con una ternura que solo alguien de corazón puro podía ofrecer. «Tía, no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Yo estoy contigo. Esta casa también, sigue contigo». La luz tenue de la tarde entraba por la ventana, iluminando el polvo suspendido en el aire como si fueran pequeños destellos dorados. Y, por primera vez en muchos meses, pude llorar sin sentirme derrotada. Pude llorar sabiendo que no estaba sola. La casa, aquella que alguna vez estuvo llena de risas, de olor a pan recién horneado y de historias contadas al calor del invierno, parecía respirar nuevamente. Como si con cada lágrima mía, ella también se liberara. Daniel se sentó a mi lado, sin decir palabra, simplemente acompañando mi silencio con el suyo. No hubo consejos. No hubo explicaciones. Solo compañía. La compañía que yo necesitaba. Esa tarde entendí algo que había olvidado. La familia no es solo sangre, es amor, memoria, y la forma en que nos sostenemos unos a otros cuando la vida pesa demasiado. Y así, en la casa vieja que todos creían abandonada por el tiempo, volvió a nacer un pequeño rayo de luz. Una esperanza suave. Una certeza nueva. No estábamos solos. Nunca lo habíamos estado. La casa, que antes parecía un simple refugio en medio de los recuerdos rotos, ahora se había convertido en un lugar donde cada rincón le hablaba del valor, del sacrificio y de la verdad. Después de aquella conversación que cambió el rumbo de su vida, Raúl salió al pequeño patio, donde la tarde comenzaba a teñirse de un naranja lento, casi nostálgico. Las hojas secas se movían suavemente, como si quisieran contarle algo. Mientras respiraba hondo, sintió que todo lo que había evitado durante años finalmente había salido a la luz, sus dudas, su miedo a fallar, su incapacidad para enfrentar el pasado. Pero ahora ya no podía huir. «Tienes que decidir», Raúl se repetía una y otra vez. Aquella voz interna no era dura ni exigente, era la voz que había callado demasiado tiempo. Caminó hacia la puerta principal, pero se detuvo de pronto. Algo dentro de la casa lo llamaba, quizá los recuerdos, quizá el peso de tantas palabras que nunca dijo. Volvió a entrar lentamente, escuchando el crujido del piso de madera. En la sala, sobre la vieja mesa, encontró una fotografía que no recordaba haber visto antes. Era una imagen de él, muchos años atrás, sosteniendo la caja de herramientas de su padre, con una sonrisa grande y desordenada. Detrás de la foto había un mensaje escrito con letra firme. «No importa que tan lejos vayas. Siempre puedes volver».
La respiración de Raúl se quebró por un instante. Aquella frase era exactamente lo que necesitaba leer. La voz en off continúa, suave, envolvente. A veces, cuando creemos estar perdidos, basta una sola señal para recordarnos que todavía pertenecemos a algún lugar. Raúl se sentó lentamente en el viejo sillón. Pasó los dedos por el marco de la fotografía mientras sus ojos brillaban con un dolor silencioso. Recordó a su padre trabajando en aquel mismo taller, enseñándole a reparar cosas que él rompía por curiosidad. Recordó su risa, sus regaños suaves, y también aquel día en que decidió alejarse, convencido de que era mejor empezar de cero lejos de casa. Pero nunca imaginó cuánto podía doler volver. El silencio de la casa lo abrazaba. No había reproches, no había gritos, no había nadie exigiéndole respuestas. Solamente la verdad frente a él. Después de unos minutos, se levantó. Caminó al cuarto donde todo había comenzado esa mañana, respiró profundo y tomó la decisión que había evitado durante años, enfrentarse a sí mismo. No importaba cuánto dolor hubiera allí, tenía que hacerlo. Empacó unas cuantas cosas en una mochila vieja. Luego se quedó mirando la puerta abierta. Era como mirar un camino que llevaba directo a su pasado, pero también a su futuro. Tengo que ir, murmuró. Pero esta vez no huyendo, sino regresando. Mientras avanzaba por el pasillo, recordó las palabras que había escuchado más temprano. Cuando vuelvas, no vengas cargando culpas. Solo ven tú. La música emocional crece suavemente en el fondo. Al salir de la casa, la brisa fresca golpeó su rostro, como si quisiera darle la bienvenida. Cerró la puerta con cuidado, no por miedo, sino con respeto. Aquel lugar lo había visto caer, pero también lo había ayudado a levantarse. Empezó a caminar por el camino de tierra. El sonido de sus pasos era irregular, pero firme. Sabía que cada paso lo acercaba a una conversación pendiente, una que debía tener hace muchos años. A medida que avanzaba, su mente se llenaba de recuerdos. Las risas de su madre en la cocina. Los consejos de su padre que nunca supo valorar. Los días en que todo parecía tan simple. Y también se llenaba de lo que estaba por venir. Pedir perdón. Intentar arreglar lo que se rompió. Volver a ser parte de algo. La voz en off vuelve a sonar. Las heridas no desaparecen cuando las ignoramos. Sanan cuando somos capaces de mirarlas de frente. El sol comenzaba a ocultarse cuando Raúl divisó a lo lejos la curva del camino que llevaba al pueblo. Sintió miedo. Sintió esperanza. Sintió que su corazón golpeaba como si quisiera escapar. Pero siguió caminando. Con cada metro que avanzaba, la certeza crecía dentro de él, esta vez sí estaba preparado. Porque a pesar de todos los errores, a pesar de los silencios, a pesar de los años perdidos, aún tenía tiempo para volver. Y cuando el corazón decide regresar, dice la voz en off, el camino siempre se abre. Raúl apretó los puños, respiró hondo. Y continuó. El amanecer llegó silencioso, como si también él tuviera miedo de romper la fragilidad que envolvía la casa. Sofía abrió los ojos sin saber exactamente cuándo se había quedado dormida. Solo sintió el peso suave del recuerdo, esa mezcla de nostalgia y dolor que, aunque duele, también acompaña. El viento movía las cortinas con una ternura casi humana. Parecía llamarla. Caminó hacia la sala, donde aún estaban las fotografías que había encontrado, imágenes de su infancia, de su madre sonriendo, de aquel hogar que parecía haberse detenido en el tiempo esperando su regreso. Todo estaba ahí, intacto, excepto ella. Ella era la que había cambiado. Se acercó a la ventana y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. Sintió paz. Una paz que nacía de aceptar que el pasado no siempre regresa para herirte. A veces vuelve para recordarte de dónde vienes, y hacia dónde tienes que ir. Encendió la vieja grabadora, la misma que su madre solía usar para dejarle mensajes cuando era niña. El casete dentro aún funcionaba. Una voz suave, cálida, la voz que más había extrañado en su vida, comenzó a sonar. Hija, si algún día escuchas esto, quiero que recuerdes que no estás sola. Esta casa es tuya. Este amor es tuyo. Pase lo que pase, siempre llevarás un hogar dentro del corazón. Las lágrimas rodaron sin esfuerzo. No de tristeza, sino de algo más profundo, comprensión. Perdón.
Aceptación. Sofía se sentó en el suelo, abrazando la grabadora, como si a través de ella pudiera abrazar a su madre una vez más. Sabía que no podía cambiar lo que había perdido, pero sí podía elegir cómo vivir lo que aún tenía por delante. Miró alrededor por última vez, las paredes, las fotografías, la luz suave entrando por las ventanas. Y entonces lo decidió. No huiría más. No se escondería del dolor ni de los recuerdos. Pero tampoco se quedaría atrapada en ellos. Antes de salir de la casa, dejó la grabadora encima de la mesa, pero no la apagó. La voz seguía repitiendo palabras de amor, como un abrazo que se niega a soltarte. Y gracias, mamá, susurró Sofía, cerrando la puerta con una serenidad nueva. Mientras caminaba por el sendero, el cielo comenzaba a teñirse de tonos dorados. Era un nuevo día. Y, por primera vez en años, Sofía también se sentía nueva. No sabía exactamente qué vendría después, pero sabía algo importante. Ya no tenía miedo. Porque a veces, la verdadera valentía es simplemente permitirte sanar. Y Sofía, al fin, había comenzado a hacerlo.